El 2024, como el pastor Federico nos hablaba el día domingo, es el año del buen fruto. ¿Cuántos están seguros de eso? Que este va a ser el año del buen fruto. Estamos iniciando un año, y cuando estamos iniciando un año se convierte en una oportunidad para reactivar nuestra esperanza en una temporada mucho mejor. Yo no sé cómo fue el año 2023 para usted. Quizás fue un año muy bueno, fue un año de mucho fruto, fue un año de muchos logros, pero ya eso quedó atrás. A lo mejor algunas cosas quedaron en deuda, otras quedaron pendientes, o fue un año para el olvido. En mi caso fue un año maravilloso, pero igual eso ya quedó atrás. No podemos vivir de las cosas pasadas, menos si son cosas malas, ¿sí? No podemos vivir de fracasos pasados, y menos tampoco de las glorias pasadas. Tenemos una historia nueva que escribir en este año, amén. Y no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya pasado, eso quedó atrás, pero tenemos un presente por vivir y un futuro por alcanzar, amén. Así que este arranque de año se convierte en una oportunidad para dar lo mejor de nosotros. Yo he empezado haciendo cambios ahí, ya me sintonicé con la lectura que mi cuñada, la pastora Andrea, de la lectura de la Biblia, y lo vamos a hacer este año. Así de que es un año para dar buenos frutos, para hacer buenos árboles, amén. Pero tenemos dos opciones. Una es hacerlo a la manera nuestra, bajo nuestra capacidad, bajo nuestra experiencia, bajo nuestro conocimiento, o hacerlo a la manera de Dios. Hacerlo a la manera de Dios. Y hacerlo a la manera de Dios implica conocer su voluntad. Es vital conocer la voluntad de Dios para actuar a la manera de Dios. Pero hay algo que también es determinante para conocer y entender la voluntad de Dios, y es poder escuchar su voz. Poder escuchar su voz es determinante, y por eso he titulado la enseñanza de hoy, Sensibles a su voz. Sensibles a su voz. La sensibilidad tiene que ver con estar sintonizados con la voz de Dios. Yo no sé usted, cuando pone la radio ahí en su carro, es incómodo cuando uno no puede sintonizar bien, ¿sí? Y uno quisiera, y bueno, y mira, porque es incómodo no poder sintonizar bien en ese momento en que estás colocando allí tu emisora preferida. En este caso es qué tan alineados estamos nosotros con la voz de Dios, qué tan sensibles somos a la voz de Dios. En estos años que llevo vida cristiana, me ha llamado mucho la atención, a lo largo de estos años, lo he visto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y aún en mi propia vida, en algunos momentos la dificultad de escuchar la voz de Dios, la dificultad de entender cuándo Dios está hablando. Y eso se debe a que durante el día estamos escuchando muchas voces. Uno escucha la voz del vecino, escucha la voz de los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, la voz de nuestra familia, aún nuestra propia voz. Y dependiendo de cómo esté nuestra fe, puede que aún nuestra propia voz nos puede estar hablando, nos puede estar transmitiendo un mensaje negativo. Pero, y lo que es peor, podemos estar escuchando aún la voz del enemigo. En Colombia es muy usual, y aquí en este país también lo he notado, que tomar café es bien importante, ¿no? Ahora, cuando uno lo invitan a tomar café, en Colombia es sinónimo de conversación. Y cuando te dicen, mira, quiero tomar un café contigo, lo que realmente le están diciendo a uno es, quiero hablar contigo, ¿sí? Y tomar café implica momentos de conversación, Mi suegro, Pastor Miguel, que es mi pastor también, es mi suegro y mi pastor, me acostumbró a tomar café. No tomaba tanto café, con él me volví un buen tomador de café, pero son por las conversaciones. Y digo esto porque ¿cuántas veces nosotros nos hallamos tomando café con el enemigo? Y él nos habla a nuestro oído y nos siembra pensamientos, y lo más tremendo es que muchos cristianos terminan creyendo eso, y por eso sus vidas no es lo que Dios quiere que sea. Y eso es la necesidad. Yo le oraba al Señor cuando nos dijeron que íbamos a tener la oportunidad de enseñar aquí. Yo, Señor, ¿qué hablo a la iglesia? Y de verdad sentí muy directamente este mensaje, la necesidad de poder tener nuestro oído sensible a Dios. Eso va a ser determinante para el buen fruto, porque déjame decirte que la voz de Dios es la mejor semilla.
O sea, no puede haber un buen fruto si no hay una buena semilla. Y la palabra de Dios es esa semilla que tú y yo necesitamos entender para que haya un buen fruto. Y por eso, ¿qué tal si me acompañas allí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19? Y antes de leer esto, como les decía hace un momento, a veces se hace difícil entender la voluntad de Dios. Hay cosas que en la Biblia encontramos de manera muy sencilla qué es lo que Dios quiere. Y por ejemplo, aquí en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y también Juan capítulo 5, versículo 39, Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la palabra de Dios encontramos la respuesta, encontramos la voz de Dios a través de sus preceptos, a través de sus mandamientos. Pero hay situaciones que se tornan tan complejas que aún pareciera que en la Biblia no encontramos respuesta de manera oportuna. No sé si te ha pasado. Y no es porque, y digo pareciera, porque realmente la Biblia contiene la respuesta a todo lo que necesitamos, pero vamos a necesitar algo mucho más profundo. Vamos a necesitar una búsqueda mucho más profunda para poder discernir, entender la voz de Dios. Y es ahí donde Dios nos ha permitido tener recursos, armas poderosas, para que esa voz la podamos comprender de mejor manera. Y uno de esos recursos es el ayuno. El ayuno. ¿Saben ustedes que el ayuno, cada vez que la Biblia menciona el ayuno, el ayuno no se menciona solo, siempre está acompañado de la oración? Así que el ayuno es una forma de oración más intensa. Amén. Y por eso qué bueno que se va a empezar este tiempo de ayuno de 21 días. Nosotros también lo vamos a hacer en Medellín. Lo empezamos a hacer desde hace 2 años y este año lo vamos a hacer, porque qué mejor manera de empezar un año ayunando, afinando nuestro oído para que podamos comprender esa voz maravillosa de Dios. Así de que esa es una arma, es un recurso importantísimo, el ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual practicado por los hijos de Dios con el objetivo de no tomar alimentos, para alimentar nuestro espíritu a través de la palabra, el estudio de la palabra, el estudio profundo de la palabra, la oración y la adoración. Así que se convierte en un ejercicio bien importante para que este año sea un año de abundante fruto. Amén. Yo creo que este va a ser un año de abundante fruto. El domingo lo sentí y dije: Dios mío, el próximo 31 de diciembre vamos a estar celebrando esos frutos abundantes. Yo lo sentí de esa manera. Amén. La Biblia muestra muchos sucesos donde hombres de Dios, mujeres de Dios acudieron a este recurso del ayuno. Momentos difíciles, momentos complicados, donde hombres y mujeres de Dios acudieron al ayuno como un recurso importantísimo en momentos de desesperación, en momentos críticos. Normalmente en los tiempos de los profetas se ayunaba para prepararse a fin de poder recibir un mensaje de Dios apropiado, sin distorsiones y mezclas humanas. Los hebreos practicaban también el ayuno por duelo nacional o por la muerte de algún pariente, cuando se requería volver al camino, implorando discernimiento y perdón de Dios. Mientras vemos que en el Nuevo Testamento se ayunaba más como una preparación a fin de ser más dóciles, sensibles a la recepción de la palabra y para apartarse del mal. Así de que el ayuno es determinante. Y ahorita lo decía el pastor Federico, cuando la oración sola a veces no es suficiente. Necesitamos pagar un precio, necesitamos doblegar esta carne, y qué mejor manera de hacerlo a través del ayuno. La Biblia muestra muchos sucesos donde el ayuno fue un recurso importantísimo, pero en esta noche me quiero concentrar en una historia que la palabra relata que fue determinante para este hombre,
un hombre, un rey, uno de los tantos reyes que tuvo Judá. Si usted mira las historias de los reyes, allí en el primer libro y segundo libro de Reyes y Crónicas, va a encontrar que hubieron muchos reyes que pasaron por el reino de Judá, pero muchos de ellos se terminó diciendo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero este rey en específico fue un rey que quería hacer lo bueno, quería hacer la voluntad de Dios, se esforzaba porque su reino fuera diferente. Es más, él mandaba a sus jueces a que actuaran de forma correcta ante el pueblo. O sea, era un rey que quería hacer lo correcto, era un rey que quería tener buenos frutos. Pero este rey también tuvo un momento de prueba, tuvo un momento de desesperación. ¿Y qué tal si tú me acompañas allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20? Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Nos habla acerca de un rey llamado Josafá. Un rey justo, un rey bueno, un rey que quería hacer las cosas bien, quería agradar a Dios, quería marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Y este rey estaba tranquilo, estaba haciendo su labor, pero le llega una noticia. ¿Qué tal si leemos allí en el versículo 1 y versículo 2? Le llega una noticia inesperada. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Tamar, que es en Gadí. Josafá recibe una noticia inesperada. 3 enemigos se unieron para atacarlo, a él, a su reino y a todo Judá. No era una noticia buena, era una noticia que generaba temor, generaba crisis, generaba preocupación. Y el pastor Federico nos decía el domingo: mire, los buenos frutos, es bueno tener buenos frutos, pero también va a implicar que los enemigos se quieran levantar, que circunstancias adversas se quieran levantar, que quieran impedir que tú puedas producir esos frutos que Dios quiere en este año y los que vienen. Y aquí se unieron 3 enemigos. Es interesante porque estuve estudiando el origen de estos enemigos y encontré cosas allí bien interesantes. Por ejemplo, Moab y Amón. Estos estaban ubicados allí. Estos 3 enemigos estaban ubicados en el río Jordán, en el este del río Jordán y del Mar Muerto. Moab y Amón es el producto de un incesto de las hijas de Lot con su padre. Simboliza entonces estos 2 enemigos la degradación moral, aquello que atenta contra nuestra integridad. Y mire, cuando nosotros queremos producir buenos frutos, debemos también estar preparados para esos enemigos que se quieren levantar. Y uno de esos enemigos es aquello que quiere atentar contra tu integridad. Porque si algo produce buenos frutos es ser íntegro. Pero van a haber cosas, van a haber enemigos que se van a querer levantar para atentar contra nuestra integridad. Pero también hay otro enemigo allí, y ese lo podemos ver en el versículo 10. ¿Qué tal si vamos allí al versículo 10? Versículo 10 dice: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Aquí hay un tercer enemigo y son los del monte Seir. Estos también son conocidos como los edomitas. ¿Y sabe de dónde proviene este pueblo? Proviene de la descendencia de Esaú, el primogénito de Isaac, el hijo mayor de Isaac, hermano de Jacob, aquel que menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Así que ese enemigo simboliza el menosprecio, darle poca importancia a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Así que estos 3 enemigos combinados, lo que pone en peligro nuestra integridad,
sumado a una indiferencia con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, se convierte en enemigos muy, muy peligrosos a la hora de nosotros querer avanzar y producir buenos frutos. Y ante estos enemigos es importante que nosotros nos podamos preparar. Saben que escuchar la voz de Dios es importante para producir frutos, para saber qué es lo que queremos lograr en las áreas de nuestra vida, pero también es importante para poder comprender qué enemigos se pueden levantar. Yo presté servicio militar y una de las cosas que más nos enseñaban a nosotros al principio era entender al enemigo, saber cómo actúa el enemigo. Y si tú no te preparas y conoces a aquellos enemigos que pueden operar en contra tuya, es hora que lo hagas. Es hora de que lo hagas. Basta con mirar atrás, mira no solamente el año 2023 y vas a poder ver cómo muchos enemigos quisieron dañarte, quisieron levantarse en contra tuya y en contra de tu familia. Y es por eso determinante. Y me llama mucho la atención estos 3 enemigos que se levantaron contra Josafat. Pero Josafat tuvo una reacción que lo he llamado reacción natural, ¿sí? Y si miramos nuevamente el versículo, ¿qué tal si miramos nuevamente el versículo allí, el versículo 3, parte A? Empieza diciendo el versículo: entonces él tuvo ¿qué? Temor. Eso es una reacción natural. O sea, sentir temor no es pecado, es una reacción que sentimos cuando algo se quiere levantar, cuando algo quiere dañar nuestra vida. Y Josafat tuvo temor, era obvio. Era un ejército grandísimo que superaba en gran manera el ejército de Judá. Ellos estaban en jaque. El ejército que venía, mirándolo desde el punto de vista natural, iba a desaparecer del mapa a todo Judá. ¿Cuántas cosas se levantan que tú dices, ¿cómo hago yo para poder combatir esto? ¿Cómo hago yo para superar esto? En el 2023, ¿qué cosas se levantaron en contra tuya que tú dices, realmente en mi fuerza no soy capaz? Necesitamos la intervención de Dios, amén. Y aunque Josafat sintió una reacción natural, que es el temor, él no se quedó manicruzado, él no se quedó allí. ¿Qué cosas se han querido levantar en contra de tu vida? Temor al futuro, temor a fallarle al Señor, temor a comprometerme, temor a qué puede pasar con mis hijos, temor a que mi matrimonio fracase. ¿Qué cosas se han querido levantar en contra tuya? Y que quieren poner en riesgo esas cosas que Dios quiere que tú logres este año. Pero Josafat no se quedó en esa reacción natural. Hubo otra reacción más que él sintió, y quiero que volvamos a leer el versículo 3. El versículo 3 dice que entonces tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Allí vemos otras reacciones. Él había tenido una reacción natural, que es el temor. Es normal que sintamos temor, es normal que quieran venir cosas y lo primero que sentimos, uy Dios, ¿qué voy a hacer aquí? Pero no nos podemos quedar en ese temor, porque el temor tiene algo, y es que si dejamos que él progrese, nos pone estáticos, no podemos avanzar. Pero Josafat no se quedó en esa reacción natural. Él tomó otra reacción que yo la he titulado reacciones sobrenaturales. ¿Y por qué les he llamado reacciones sobrenaturales? Porque apuntan a un Dios que hace cosas sobrenaturales. ¿Y él qué hizo? Él se humilló. Él se humilló. Mire, este es un buen tiempo, este ayuno es un buen tiempo para que nos humillemos. La humillación implica rendición. Saben que tanto la palabra humillación como rendición es una palabra que a nosotros en nuestros países nos han enseñado desde chiquitos a no rendirnos a nada, a no humillarnos a nada. Pero cuando se trata de Dios es la mejor reacción. Es la mejor reacción. Y aquí él se humilló. Mire, este hombre no era cualquier hombre, era un estratega militar. Él tenía experiencia en la batalla. Él ya había tenido experiencia con los asirios. Él podía haber reaccionado de otra manera. ¿Cuántas voces pudieron haber llegado a la mente de Josafat? Quizás huir,
quizás hacer alianza con otros pueblos, inclusive con los enemigos que estaban atentando contra él. Pero él dijo, yo me descargo de estas cosas y tomo la mejor decisión, humillarme. Y yo sé que este año es de grandes desafíos. Yo siento para mí, para mi familia, para nuestro ministerio, que es un año de desafíos. Y a veces salta un temor, salta como que, bueno, ¿cómo voy a hacer? Humíllate. La humillación implica rendición, implica decirle a Dios, Dios, dependo de ti. Saben que el ayuno es sinónimo de humillación, es sinónimo de decirle, Dios, necesito que tú lo hagas, necesito que tú lo hagas. ¿Cuánto lo van a hacer por medio de este ayuno de 21 días? Y por eso allí entonces Josafat se humilló, y esa humillación hizo de que él pudiera preparar su corazón para que su oído fuera más sensible a la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros andamos, como les decía en un principio, tomando café con el enemigo? Y por eso a veces hay cristianos deprimidos, cristianos frustrados, preocupados, angustiados, no saben qué decisión tomar, y es porque han perdido esa sintonía con la voz de Dios. Y cuando eso ocurre, la mejor forma de poder recuperar esa sintonía, de poner esa antena, yo me acuerdo cuando estaba muy niño que en ese entonces, no sé si mi cuñada se ríe porque a ella seguro le tocó, que uno por allá ponían una antena y uno le gritaba al hermanito, ponga por allá, y hasta que no daba la televisión, ¿sí? Y la humillación implica en alinear la antena para que la voz de Dios pueda llegar a tu corazón y a tu vida. Porque estamos tan llenos de tantas voces. Te habla el vecino, te habla el compañero de trabajo, y a veces pedimos consejo con el que menos deberíamos de pedir consejo. Y la voz de Dios es determinante para que lo puedas lograr. Así que Josafat se humilló su rostro. Él reconoció de forma determinante su debilidad, su impotencia y el hecho de que no sabía qué hacer, aunque era un hombre experto. Si había un hombre experto en ese momento para saber qué hacer ante la batalla, era él. Pero él dijo, no, esto se lo voy a dejar a Dios. ¿Con qué vienes batallando que tú dices, no sé qué hacer? No sé qué hacer, ¿cómo le hago? Y piden consejo a todo mundo. Y esas personas que le piden consejo a todo mundo, y todo mundo, y cada persona le da un consejo diferente. Es momento de que te humilles. Aprovecha estos 21 días para que te postres. Busca un lugar en tu casa, un lugar elegido, en las madrugadas. Que no sea al mediodía, porque así es muy difícil, ¿no? Porque el perro ladra, la esposa dice una cosa, no te vas a concentrar. Necesitas buscar un momento en la madrugada donde todo el mundo está dormido, y allí postrado, humillado ante Dios, vas a poder recibir esa voz. Amén. No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, prosigo, pero no solamente se humilló. Hay otra cosa que nos dice el texto. Nos dice aquí que Josafat hizo, y volvamos nuevamente al versículo 3. Dice que consultó a Dios y pregonó ayuno para él y todo el pueblo. O sea, él como rey no solamente se responsabilizó de él, sino de todo el pueblo. Y esta palabra, este punto cae muy bien para aquellos que somos líderes, aquellos que estamos a cargo de personas. Porque déjame decirte que tus determinaciones no solamente afectarán o beneficiarán tu vida, sino también a aquellos que te están siguiendo. Y por eso Josafat se apropió de la situación y dijo, no, esto tiene que ser con ayuno, esto tiene que ser con ayuno. Y él proclamó ayuno. Josafat decidió orar y ayunar para poder escuchar esa voz de Dios. Como les decía al principio, el ayuno siempre va acompañado de oración. Josafat lo hizo, tuvo que esperar, obviamente. La Biblia no nos relata ahí que de inmediato recibió la respuesta de Dios. La Biblia no dice cuánto, pero tuvo que esperar. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos cuesta esperar, porque somos muy impacientes. La pastora Andrea lo decía hace poquito, es que estamos ante todo es instantáneo, todo es instantáneo. Ya ahorita todo lo que hagas, hasta las pastas son instantáneas, el chocolate, todo es instantáneo.
y nos han vuelto que todo tiene que ser ya. Y me imagino que en un país como esto es mucho más, pero necesitamos esperar. Y Josafat esperó. Si usted lee los versículos 6 en adelante, se va a dar cuenta que él como que interrogó a Dios, y tú no eres el Dios que entregó la tierra, tú no eres en cierta manera como que recordó quién era Dios para su pueblo. En estos tiempos de ayuno debemos recordar qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Si nosotros miramos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que Dios ha sido fiel. Porque a veces nos concentramos tanto en lo que nos falta, en la situación que no se ha resuelto, pero se nos olvida las victorias que hemos logrado. Y si queremos grandes logros, grandes frutos, tenemos también que prepararnos para las grandes adversidades. Porque no hay victoria y no hay triunfo, sino antes hay batallas. Y la verdad, este es el año del buen fruto, pero también es el año para que nos preparemos para las cosas que se quieran levantar. Que se quieran levantar en nuestra vida. Así que allí vemos que Josafat se humilló, consultó a Dios. Él no consultó a sus consejeros, él no consultó a los generales del ejército, él no hizo una reunión para decirles qué vamos a hacer contra ese ejército. No, él se humilló y dijo: Señor, esta situación está en tus manos. Y tuvo que esperar, pero la respuesta llegó. Si vamos allí al versículo 14 y versículo 15, vamos a mirar que la respuesta llegó. Dice el versículo 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asá, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Y esta palabra es para ustedes, comunidad de gracia. Katie, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así que esa batalla, esos enemigos que se han querido levantar en contra tuya, esta palabra es para ti. El Señor peleará por ti, peleará por tu causa. Esa batalla es de Él. Y mire lo que dice el versículo 12, versículo 14, perdón. Versículo 12, perdón. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y el versículo 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, oh comunidad de gracia. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y si miramos versículo 19 en adelante, el Señor lo hizo todo. El Señor lo hizo todo. Esta historia me fascina porque ellos inclusive, ¿quién se va a pelear adorando? Ellos dicen que pusieron allí los levitas para que adoraran, para que levantaran adoración a Dios. Era raro que uno se fuera para una guerra orando y exaltando a Dios, pero ellos lo hicieron. Y Dios, mientras ellos adoraban, Dios confundía a los enemigos. Confundía a los enemigos. Cuando tú sientas que el enemigo te está confundiendo, adóralo. Adóralo. Mire, cuando nosotros estuvimos en el tiempo de la pandemia, Fede y Andrea nos acompañaron en ese proceso. Estuvimos hablando con ellos y desde la distancia nos ayudaron mucho. Pero hubo un momento en que yo estaba viendo la batalla, yo no sabía qué hacer, porque mi esposa estaba perdiendo la respiración, la niña tenía la temperatura alta, entonces yo no sabía qué hacer, si atender a la niña, atender a mi esposa. Un momento en que ella me dijo: estoy perdiendo el aire, y yo ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer, y el pastor Miguel me decía: voy para allá. Yo no, ¿cómo se va a venir para acá? Se contagian. Era un momento crítico, era un momento difícil, parecido a lo que estaba sufriendo Josafat.
Pero se me vino a la mente que la oración es una arma poderosa. Y cogí el portátil y puse adoración y empecé a orar a Dios. Y dije: Dios, te entrego esta situación. Y empecé a orar. Y ocurrió algo tan maravilloso, porque el Espíritu Santo descendió. Empecé a hablar en lenguas. Y mi esposa, que estaba acostada en el sofá con un dolor impresionante en su cintura, me decía que el dolor era tan impresionante que quería partir su columna en dos. Y yo fui y empecé a orar y cogí un poco de aceite de oliva en un algodón frío y se lo puse allí en su columna. Y ella me decía: mi amor, ¿qué estás colocando? Que me arde, está caliente. Y era un algodón frío. Y el Espíritu Santo descendió. Empezamos a hablar en lenguas. Mi esposa empezó a hablar en lenguas. Y vi como me dice ella: mi amor, ya respiro bien. Y empecé a poner su mano allí en sus pulmones y sentí que algo salió de sus pulmones. Y Dios empezó a mostrar que Él estaba ahí. Días más tarde mi niña empezó a recuperarse y vi la mano de Dios, porque dije: aquí no hay de otra, Señor, te voy a adorar. Prepárese, iglesia, porque este va a ser el año de buenos frutos, pero también va a ser el año de muchos desafíos y muchas batallas. Pero tienes en tus manos recursos impresionantes, y uno de ellos es el ayuno, la oración y la adoración. Amén. Así que ningún soldado se va a la batalla sin arma. Ningún soldado se va a la batalla sin arma. Prepárate en estos 21 días para que puedas combatir a esos enemigos que se van a querer levantar. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a terminar este tiempo orando, declarando la bendición, declarando que este será un año de triunfos, de grandes cosas para nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Aquí estamos, Dios. Tu presencia está en este lugar. Gracias, Dios, por cada vida que hoy se dispuso a venir a este lugar. Oh Jesús, Señor, este es el año del buen fruto, Señor, pero necesitamos sintonizar nuestro oído, Señor, a tu voz. Estamos seguros, Padre, que hay uno de los grandes frutos que este año vamos a recibir es poder ser sensibles a tu voz, Señor. De no estar en incertidumbre, de no estar en zozobra, de no estar en angustia, sin saber cuál es la decisión que tenemos que tomar, sino que tú, Señor, en medio de esos momentos de silencio, Señor, tú traerás paz, seguridad, traerás confianza a nuestra vida y nos dirás: estás quieto porque la pelea es mía, yo pelearé por ti. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu presencia en medio de este lugar, en medio de nuestras vidas, Dios. A ti te alabamos. ¿Qué tal si tú le alabas? ¿Qué tal si tú levantas tu voz? No sé cuál sea la situación con la que viniste a este lugar, cuáles sean esos enemigos que se han querido levantar en contra tuya. Siento que hay personas que llegaron a este lugar peleando, casi para rendirse ante el enemigo. Hoy el Señor trae una palabra de victoria para ti. Y Él hoy te dice: no es el momento de huir, no es el momento de renunciar, no es el momento de dar la espalda. Es el momento de humillarnos, es el momento de proclamar, de buscar esa presencia de Dios. ¿Qué tal si tú aprovechas este momento y lo haces ahí en tu lugar? Levanta tu voz, porque el Dios de Josafat también está en este lugar y Él está escuchando tu voz. Él está escuchando tu voz. Señor, gracias. Gracias, Señor. Queremos que tu voz sea la que predomine en nuestro corazón, Señor. Son tantas voces que escuchamos, que a veces nos cuesta poder entender tu voz, Señor. Pero aquí estamos, Dios. 2024, un año para escuchar tu voz, Señor. No importa cuál sea la situación, no importa, aún en los momentos buenos. Porque cuando estamos en la bendición, a algunos también se les dificulta escuchar la voz de Dios, porque están tan entretenidos con la bendición que aún hasta la voz de Dios les dificulta escuchar. Señor, este es un año para
estar sintonizados con esa preciosa voz. ¿Qué tal si lo expresamos a través de esta oración al Señor? Aquí estamos, Dios. No hay nada más hermoso que estar aquí Oh sí, Jesús. y tu presencia Oh sí, Padre. contemplar. Aquí estamos, Señor. No hay nada más hermoso que oír tu voz Sí, Jesús. y abrazándonos con tu gran amor. Oh sí, Te necesito más que nunca hoy aquí. Te necesito aunque no puedas seguir. Eres mi refugio y mi fortaleza. Me siento seguro, nunca me soltarás. Jesús, Jesús, yo quiero más de ti, de tu amor, tu perdón. Necesito tu presencia, Jesús. Yo quiero más de ti, de tu amor, tu perdón, de tu presencia.